Hola, soy Jern y este es mi canal de YouTube. Y, y en este video me gustaría compartir con ustedes, o en este video todos los miércoles saben ya ustedes que me gusta conversar mucho. Y si me converso a través de la cámara, siento que hablo con una multitud de personas y eso me gusta. No me siento tan sola cuando hablo detrás del o delante del teléfono. Pienso que estoy hablando con mi mamá, con mi amiga, con mi otra amiga, con mi prima, con un montón de personas. Y en sí estoy hablando con todos ustedes. Y eso me hace súper feliz. Y me gusta mucho. Y entonces los miércoles en mi canal ya saben ustedes que tengo una sección así como de Jern a la cotora. Jern habla. Bueno, sí, y hoy, que es miércoles, voy a contar a ustedes todo lo que escribo en mi página blog. ¿Por qué hago este video? Pero antes me gustaría invitarte a que suscribe a este canal, que estamos rumbo a los 10.000, que quiero llegar a los 10.000 ya. Estoy súper feliz con los 9.000 y pico que están aquí y quiero llegar a los 10.000, así que si todavía no estás suscrito, si hoy llegaste por primera vez a este canal y todavía no estás suscrito, te invito a que suscribe. Pasa a mis redes sociales que tengo Instagram y Facebook y hoy voy a contar a ustedes sobre mi página blog. Mi página blog, de cual dejo el nombre aquí, es una de las páginas que me gusta muchísimo. No sé si más que Instagram, pero me gusta mucho porque aquí prácticamente escribo todo sobre mí. Y hoy vengo a contarles todo lo que escribo. Bueno, si no escribo un día es porque probablemente me pasa algo. Si no escribo un día es porque puede ser que estoy desanimada, puede ser que no estoy de ánimo, puede ser que ese día no tengo gana, puede ser que me pasó algo o tengo mal humor, no sé. Pero puede ser algo ese día que por qué no escribo. Pero sí trato de escribir, aunque sea un relato pequeño pero normal, 3 veces a la semana escribo algo sobre mí. ¿Qué escribo? Escribo sobre mi vida, escribo sobre lo que estoy haciendo, escribo sobre mis fallos, escribo sobre mi experiencia, escribo y cuento muchas cosas que se trata de mí. No me gusta envolver gente dentro y a veces ni el blanquito yo meto a eso porque a veces él no le gusta. Él es un hombre bastante reservado en cosas. No le gusta, no le gusta que la gente sepa de su vida. Pero a mí me gusta compartir cosas de mi vida. Las cosas que puedo compartir, yo lo comparto con gusto, con placer. Me encanta compartir cosas. Y comparto de todo en mi blog. Cuando lo que me pasó el día anterior, o qué pienso de los hombres, qué pienso de tener una relación con alguien de otra cultura, qué pienso de tener mi pareja que tenga hijos, que cómo me llevo con mis hijos, a mi mamá, a mi día a día, mi yaco. Cuento prácticamente todo. Ahora estoy a 790 personas en esa página y me gustaría, las personas que les gusta leer, porque de verdad allí escribo un montón de cosas, allí expreso las cosas que siento, como mis sentimientos, creo que ya he comentado muchas veces, o en mi blog lo escribo mucho, que como vivo lejos de mi familia, me siento muy sola. Eso es algo que me afecta mucho y muchas veces lo comparto ahí en mi blog. Así llega a mi familia o llega a gentes que me conocen y me animan. O tal vez alguien que ni me conoce pero me anima. Y eso me gusta. Porque muchas veces en los videos las gentes sí escriben, pero como cuando tú compartes algo en los blogs llega más directamente. Cuando el blog es tan bueno, trato de sacarlo también en el video después. Como he escrito un par de semanas atrás sobre los hombres. Y tenía que hacer un video referente a eso porque me pareció un tópico tan interesante como cuando conocemos a alguien y nos conquista y después que baja, ¿no? Es como ¿saben? Un tabela así que cuando conocemos a alguien de repente todo está así muy emocionado y de repente todo se vuelve muy normal o después hasta se baja. Y he compartido eso
Y era tan bueno y tenía que sacar un video en el canal de YouTube. Así que los blogs muchas veces me inspiran a llevar al YouTube, o a veces hasta el YouTube me inspira a hacer cosas para el blog. Que el blog prácticamente yo no gano nada, pero ahí sí, vamos a decir, financieramente no gano nada, pero sí gano conexión, contacto con personas, confianza, porque yo creo que una cosa que me gusta mucho de mí mismo, que yo soy bastante real y expreso las cosas. A veces expreso sin importar, a veces pienso, ay, escribí eso, y si tal persona lo lee, a mí me da igual quién lo lee. Está puesto allí para que el mundo completo llegue allí y lo lea. Hay cosas que puede ser que sirven a una persona, o hay cosas que no sirven a nadie, pero es mi vida y son cosas que escribo en mi blog. Así que si tú todavía no forma parte de mi blog, te invito a que pases. Así que puede ser, me puedes conocer un poquito más a través de allí, porque también a través del blog que escribo, pongo fotos, subo fotos, diferentes cosas, otra gente comparte sus opiniones y a mí me parece algo súper divertido. Me gusta entretenerme con este mundo completo, así que espero verlos ustedes por ahí. Y en este miércoles quería comentar eso, que también se trata de mí. Así que nos vemos. Gracias por ver, gracias por estar aquí. Un beso enorme y nos vemos en el próximo video.